comencemos con nuestra clase, segunda clase de la semana 10, donde vamos a seguir viendo aplicaciones. La segunda aplicación de clases es calcular volúmenes. Ahora vamos a trabajar en R3, en el espacio. No vamos a calcular áreas en R2, sino que vamos a calcular volúmenes de objetos sólidos en R3. ¿Me parece? Entonces, si quieren el típico dibujito R3, los tres sistemas, las tres coordenadas, uno dibuja típicamente X e Y en el piso. Y lo que hemos hecho hasta el momento es vivir en el plano XY. Somos como las hormiguitas que viven así en el piso siempre y nunca han levantado la cabeza. Pero ahora vamos a despegar porque vamos a levantar nuestra vista y vamos a mirar al eje Z. Vamos a trabajar en 3 dimensiones. Y vamos a calcular volúmenes de ciertas regiones. Aquí en el espacio voy a poner una región cualquiera. Miren, una cosa como esa. A ver. Bueno, sí, siempre dibujar en R3 es medio difícil. No sé qué es lo que están viendo ahí. Si ven algo como tridimensional. ¿Qué podría ser eso? Yo traté de dibujar una papa. ¿Podrá ser una papa? Una cosa así bien irregular, porque las papas son irregulares, tienen cototos por un lado, por el otro, etcétera, para que no sea una cosa muy simple, muy simétrica, no una esfera, no un cubo, no un paralelepípedo, no, una cosa bien rara en el espacio. A esa cosa le queremos calcular el volumen. Entonces voy a decir que vamos a calcular volúmenes de regiones R, donde ahora mis regiones R van a estar en R3. Van a ser parte del espacio, ya no del plano. Ahora, obviamente, la primera pregunta que uno se hace es, ¿qué es un volumen? Entonces, respuesta, no tengo idea. Ahora, dado que está en este capítulo, uno podría decir, bueno, seguramente los volúmenes son, en este capítulo, seguramente son integrales, ¿cierto? Te riman, claro, pero en principio, no sé, podría ser cualquier cosa. Pero yo podría decir que de mis ideas, nuevamente de colegio, muy intuitivas sobre el tema, podría decir que volumen es una función que toma conjuntos de R3 y a esos conjuntos de R3 les asocia un número real. Primero, los volúmenes siempre van a ser números reales y que en principio satisfacen 4 grandes propiedades. Miren, primera propiedad, los volúmenes siempre van a ser números mayores o iguales que 0. No hay objetos en el espacio que tengan volumen negativo. Sí hay objetos que tienen volumen 0, como el vacío, por ejemplo. Segundo, si tengo regiones, una región R1 incluida dentro de otra región R2 y ambas tienen volumen, el volumen de la región R1 seguramente tiene que ser menor o igual, ¿cierto? Debe ser una función monótona, menor o igual que el volumen de la región R2. Ya, eso de ahí, condición bien básica. Tercera condición, la unión. La unión, ¿cómo lo hacíamos? Bueno, si uno tiene 2 papas, una al lado de la otra, muy distantes, claramente el volumen de la unión tiene que ser la suma de los volúmenes. Ahora, si esos objetos se empiezan a acercar, el volumen de la unión todavía va a ser la suma de los volúmenes, aunque los sólidos se toquen, en la medida que la intersección tenga volumen 0. Ahora, si la intersección es vacía, ni un problema, pero si la intersección no es vacía y es, por ejemplo, una curva, una superficie, por ejemplo, piensen que la papa tiene cáscara y la otra papa también tiene cáscara y se intersectan, comparten la cáscara. Bueno, la cáscara tiene volumen 0 y por lo tanto no podría decir el volumen de la unión todavía es la suma de los volúmenes. O sea, si el volumen de R1 inter R2 vale 0, entonces el volumen de la unión vale la suma de los volúmenes. Volumen R1 más volumen R2. Ahora, si se fijan bien, las propiedades que estoy poniendo para el volumen son muy parecidas, de hecho son idénticas a las propiedades que pusimos para áreas. La diferencia es que los volúmenes miden cosas de R3. Las áreas son para objetos, para regiones de R2. Bueno, en realidad cuando uno entiende esa cosa de que el volumen y el área son la misma cosa, el área vive en R2, el volumen vive en R3. Los largos viven en R. ¿Se acuerdan que teníamos intervalos en R? Los largos de los intervalos eran B menos A. Los largos del intervalo XY menos 1, XY era XY menos XY menos 1. En R calculábamos largos. En el plano, en R2, calculábamos áreas.
Ahora en R3 vamos a calcular volúmenes. Uno puede decir, esta cuestión se puede generalizar. ¿Por qué trabajar en R? ¿Por qué solo trabajar en R2? ¿Por qué solo trabajar en R3? ¿Por qué no trabajar en R4, R5, R6, R7, R8, Rn? Bueno, efectivamente esa cosa uno la puede hacer y allí empieza a decir las cosas siguientes. En R1, esta cosa se llama largos. En R2, el análogo de lo que estamos haciendo, se llama áreas. En R3 se llama volúmenes. En R4, R5 o R de mayor dimensión, el equivalente a estas cosas se llama medida. Uno habla en general de la medida de un subconjunto de Rn. El volumen y el área son el caso particular de la medida cuando yo trabajo en R3, el volumen, en R2, el área. Y estas propiedades de aquí son las propiedades generales de las medidas. Las medidas son mayores o iguales que 0. Las medidas de conjuntos chicos son más chicas que las medidas de conjuntos grandes. La medida de la unión es la suma de las medidas. Ahora, cuando uno lo hace en general, ahí esa tercera propiedad es un poquito más delicada. ¿Por qué? Cuando uno trabaja en más dimensiones, no es tan claro qué significa medida igual 0. En R2 y en R3 uno tiene una idea intuitiva de qué significa que una intersección tenga área 0 o volumen 0. Pero si uno no tiene esa idea intuitiva, entonces ahí lo que hace normalmente es cambiar esa hipótesis diciendo intersección vacía. Si la intersección es vacía, ahí claramente la medida es 0 y logra obtener esta propiedad que la medida de la unión es la suma de las medidas, pero en general uno lo hace cuando las intersecciones son vacío. ¿Por qué? Porque en una dimensión superior uno no entiende qué significa medida 0. De hecho, la medida 0 puede ser hasta una gran complicación. Ahora, cuando uno quiere generalizar, hay dos grandes autores que hacen eso, que generalizan esta noción a varias dimensiones. Son Jordan y Borel. Ahora, Jordan y Borel hacen dos generalizaciones distintas. Jordan hace una cosa muy parecida a nosotros. Dice, la medida de la unión es la suma de las medidas cuando tengo dos conjuntos de intersección vacío, porque ya les dije que esa cosa puede ser complicada. Pero también puedo tener, no dos, puedo tener 3, tener 4, tener 5, tener 6, etc. Y en la medida que la intersección sea vacía, la medida de la unión es igual a la sumatoria de las medidas. Y eso Jordan lo hace para cualquier dimensión en la medida que los conjuntos, la cantidad de conjuntos sea finita. La diferencia entre Jordan y Borel es que Jordan aplica esa propiedad para una unión finita de conjuntos. Borel va un poco más allá, porque Borel se interesaba cuando hizo toda esta cosa, estaba pensando no en las sumas finitas, Borel estaba pensando en las sumas infinitas y le daba vuelta en la cabeza todo lo que era infinito. Entonces, cuando Borel se le ocurrió entrar en estos temas, dijo, yo voy a buscar un operador, volumen, medida en general, tal que la medida de la unión numerable, no la unión finita, la unión numerable, sea la suma de las medidas, aunque la colección de conjuntos sea infinita, pero infinita numerable, en la medida que las intersecciones de todos los pares de conjuntos sea vacío. O sea, uno cuando habla de área y de volúmenes está a puertas a ir más allá. ¿A ir a dónde? Después de entender el área y entender el volumen, ¿dónde podríamos ir en otro curso? A la medida. O sea, de hecho en la facultad hay cursos que se llaman curso de medida. La medida es una rama de las matemáticas que de alguna forma se enfrenta a ese tipo de problemas. Y hay dos grandes teorías de medida. Una con las uniones finitas y otra con las uniones numerables. Ahora, cuando Lebesgue hizo su integral, recuerden que Lebesgue va después de Riemann, cuando Lebesgue hizo su integral, él tuvo que decidir cuál teoría de las medidas iba a usar, si la de Jordan o la de Borel. Y a Lebesgue le gustó más en ese tiempo la medida de, me interesa más la medida de Borel. Borel, usó la medida de Borel. Y de hecho hay un resultado simpático, que si uno desarrolla la teoría con la medida de Jordan, llega a la integral de Riemann. La integral de Riemann sale de la medida de Jordan, aquella que dice que la medida de la unión finita es la suma de las medidas. La diferencia con Lebesgue es que él va a las medidas de uniones infinitas, y ahí tienen como colecciones infinitas de pelotitas. Toma una esfera grande, una esfera chica, otra más chica metida adentro, y trata, por ejemplo, de rellenar un cuadrado con puras esferitas.
un cubo con puras esferitas. Una cantidad infinita, porque van quedando hoyitos siempre, y meten una esferita más, una esferita más, una esferita más, y calcula la medida de la unión numerable. Es interesante hasta dónde podría apuntar esa tercera propiedad. Ya, hasta el momento digamos que es una observación muy parecida a áreas simplemente. Y me falta la última propiedad, la cuarta. ¿Qué en áreas? ¿Cuál era en áreas? En áreas, ¿cuál era la cuarta propiedad? Había que buscar un objeto simple cuya área fuese fácil. ¿Se acuerdan cuál era el objeto fácil que tenía área fácil? Y con esa dedujimos toda la teoría. Eran los rectángulos, base B, altura H. En el caso de volúmenes, bueno, aquí hay dos grandes teorías también. O sea, hay algunos que quieren hacer una teoría larga. Si quieren hacer una teoría larga próximo semestre, también pueden tomar como conjunto de base los paralelepípedos en R3, que son como rectángulos pero con 3 dimensiones, y decir que es la base por la altura, el producto de las 3 dimensiones. Pero la teoría se complica enormemente. Entonces yo voy a tomar conjuntos más complicados para que la teoría sea muy sencilla y la podamos ver en una hora, media hora. ¿Cuál es el conjunto de base? El conjunto de base para nosotros van a ser los cilindros. Los cilindros. La palabra clave es cilindro. Voy a decir, si R es un cilindro, es un cilindro. Ahora, tenemos que discutir un poquito de qué significa cilindro. Ya les voy a decir lo que es exactamente un cilindro. Pero típicamente los cilindros tienen área basal. De área basal, A es el área basal. Y los cilindros también tienen altura. Y altura, H, bueno, si la región es un cilindro de área basal A y altura H, su volumen vale simplemente el producto de la base por la altura. Ahí está el volumen de un cilindro. ¿Les parece? El elemento elemental, el elemento que todos deberíamos conocer o que vamos a conocer ahora son los cilindros. Con eso podemos desarrollar una teoría rápidamente. En media hora estamos listos con los volúmenes en general. Ahora, al tiro aquí les voy a aprovechar de hacer un dibujito que es un cilindro. Yo creo que todos estamos pensando un poquito en lo siguiente. Están pensando en eso, altura H, ahí. ¿Qué se imaginan cuando veo esa cosa? Claro, uno se imagina, por ejemplo, si quieren llevarlo a la vida real, el famoso tarro de leche, el tarro de leche nido, ¿cierto? Ese que tomábamos cuando teníamos 2 años, no sé, que era un tarro que tenía una base circular de área. ¿Cuánto valía el área? Si el radio vale R, ¿cuánto valía su área basal? Pi por R cuadrado, ¿cierto? Y si la altura era H, uno dice, bueno, claramente el volumen, eso lo sabemos todos, es pi por R cuadrado por H. Ahí está el volumen de un cilindro. Efectivamente, eso es un cilindro, pero esto para los matemáticos es un caso particular de un cilindro. Este es un cilindro particular, no es el cilindro más general. ¿Qué es un cilindro general? Un cilindro en general, aquí me queda un dibujito, es algo que se parece a esto. Este es un caso particular porque la base es un círculo. Pero la base no tiene por qué ser siempre un círculo. La base puede ser otra figura cualquiera, en la medida que sea una figura que tenga un área. Lo único importante de esa figura es que tenga área. ¿Para qué? Para que el volumen sea igual al producto del área por la altura. ¿Cuál es el cilindro que uno mide en matemáticas? Es uno que tiene una base cualquiera. Ya, ahí les dibujo una base cualquiera. Dibujé un conjunto, si quieren, horizontal. Y ese conjunto tiene altura. Entonces, ya, ahí lo voy a dibujar. Todo se propaga, ¿cierto? A ver si me queda. ¿Lo ven? ¿Se lo imaginan un poquito? Entonces, miren, ese de ahí, le voy a hacer un poquito de sombreado. Ya, sombreado por ahí. Miren qué bonito. ¿Qué les parece? ¿Se lo imaginan? Es un dominio en el plano, el cual ha sido proyectado en altura. Por ejemplo, si lo ven desde lejos, podría ser mi mano, el dibujo de la mano, y ese dibujo de la mano lo proyectan perpendicular a la mano y obtienen un cilindro. Un cilindro es esa cosa. ¿Tú tenías una duda? Sí, por ahí. El área basal tiene que ser sí o sí, un número real. Un número real. Las áreas son números reales. ¿Se acuerdan que ustedes cuando estudiamos áreas? Ahora, ¿a qué me refiero con que las áreas tienen que ser números reales? No me vayan a poner como área
como base el conjunto de los puntos que están bajo la función que valía 0 en los racionales y 1 en los irracionales. Porque ese conjunto es demasiado raro. Ese conjunto no tiene área. ¿Se acuerdan que esa función no era Riemann integrable? Pero si el conjunto es razonable y tiene área, con ese conjunto puedo formar un cilindro. Entonces siempre tiene que ser un conjunto, el que tú quieras, pero que tenga una cierta área basal. Esa cosa debe tener un área basal. Ahora, área en el sentido de Riemann. Y esto tiene que tener una cierta altura, que la puedo medir, por ejemplo, ahí. Ahí está mi altura. Y el volumen va a ser el área por la altura. Ya, ¿les queda claro lo que es un cilindro? Cualquier cosa, es de hecho un paralelepípedo, en este contexto es un cilindro de base rectangular. Es un rectángulo que se propaga perpendicularmente a él. Es el caso particular de un cilindro. Sin embargo, si uno toma solo esos cilindros, la teoría es difícil de armar. Así que en realidad voy a poner aquí cilindros entre comillas, porque voy a aceptar un par de cosas adicionales. Miren, algunas perturbaciones de lo que es un cilindro. Eso de arriba es un cilindro, pero yo voy a decir aquí abajo que es un cilindro, comillas. Comillas. ¿Qué es un comillas cilindro? Es lo mismo de arriba con un pequeño detalle. Miren, para eso tal vez conviene hacer la siguiente experiencia. Una experiencia física, sí. De hecho, la hacía antiguamente cuando tenía muchas monedas en el bolsillo. Si usted tenía muchas monedas en el bolsillo, ahora tengo solo una tarjeta, así que no puedo hacer la experiencia, pero uno se la puede imaginar. ¿Qué hacía con mis monedas? Las podía apilar una sobre la otra. Y si las apilaba una sobre la otra, ¿qué formaba? Formaba perfectamente un cilindrito hecho con moneditas, monedas de 100 pesos, monedas de lo que quieran, de 500 pesos, de 1000 pesos, de $1, de €1, de 10 euros, no sé, monedas idénticas. Las ponen una sobre la otra, cada moneda es circular, tiene una cierta área basal A y forma un cilindro de altura H. Obviamente el volumen es A por H. A por H, ¿les parece? Ya. Pero cuando uno hace la experiencia de verdad y uno empieza a apilar cosas, creo que desde chico uno aprende eso, que cuando uno empieza a apilar cosas, no siempre le quedan perfectas. Lo que ocurre es que empiezan a quedar un poquito chuecas, y de hecho si empieza a apilar muchas, en algún instante se cae todo, ¿cierto? No, se rompe. Entonces, lo que ocurre en realidad es que estas monedas no siempre quedan así perfectas, verticales, empiezan a quedar un poquito corridas hacia el lado, y en realidad la verdadera situación que ocurre es que usted pone una primera moneda, pone la segunda, le queda un poco corrida, después le queda corrida un poco más, y en realidad el borde genera una curva. Una curva, la curva de cómo se le fueron girando esas monedas. Las monedas siguen estando ahí. Siguen generando una torre, pero una torre donde la base sigue siendo un círculo de radio R. El área no ha cambiado. Lo que cambió fueron pequeños deslizamientos horizontales. La pregunta es, cuando ocurre eso, ¿qué le pasa al volumen? ¿Qué le pasa al volumen cuando se me desplazan las monedas horizontalmente? Se dan cuenta de que cada moneda en sí tiene su propio volumen y el volumen total es la suma de todo. El volumen total de la figura no ha cambiado. Entonces el volumen sigue siendo el área de la base, que es pi por r cuadrado en el caso de las monedas, multiplicado por la altura, donde la altura se mide perpendicular al área. Eso es súper importante, la altura se mide perpendicular al área. No la vayan a medir en forma inclinada. Por ejemplo, si hacen su apilamiento de monedas y se les empiezan a correr todo hacia la derecha y les queda una pila de monedas así, bueno, pensemos que son todas las monedas del mismo tamaño. Me quedó un poquito chueca, creo, las dos rectas, ¿cierto? No vayan a multiplicar el área por esa longitud. Si ustedes multiplican el área a la base por esa longitud inclinada, van a obtener una área más grande, un volumen más grande. Ese no es el volumen. El volumen es, aquí puse A por H. El volumen no es A por L. No es A por L. El volumen es A por H. Entonces, ¿qué es un cilindro? Comillas. Es un verdadero cilindro, pero donde eventualmente hubieron pequeñas perturbaciones laterales, de tal forma de que la generatriz no es exactamente perpendicular a las caras, pero de todos modos se conservó la forma en cada una de las alturas. ¿Se fijan? Siempre siguen siendo las mismas monedas en todas partes. Ese es un cilindro, comillas, comillas, no un verdadero. El cilindro verdadero, recto. El cilindro, comillas, es un poquito chueco. ¿Lo ven?
Ya, eso puede ocurrir. Pero incluso con eso todavía no basta. Hay que ser más permisivo. Vamos a decir que mi cilindro puede ser cilindro, comillas, asterisco. ¿Qué es un cilindro, comillas, asterisco? El cilindro, comillas, asterisco es el siguiente. Miren, lo que voy a hacer, voy a hacer un dibujo en este sentido. Digamos que ese es el sentido de mi cilindro. Donde en el fondo tengo la moneda del fondo, que tiene una cierta área, ¿cierto? Esa era la área. ¿Y qué es lo que hago con esa moneda? Lo comienzo a apilar y son puras monedas apiladas unas sobre las otras que pueden enchuecarse en el camino. Pero lo que podría ocurrir no solo es que se enchuequen en el camino, sino que lo que podría ocurrir es que en el camino se empiecen a deformar. Pero manteniendo siempre constante su área. Se pueden achatar por un lado, pero alargar por el otro. ¿Para qué? Para que conserven su volumen. Sigan conservando la misma altura y sigan conservando la misma área. Pero se pueden empezar incluso se podrían transformar en triangulitos, miren, pero de la misma área. Bueno, tal vez el dibujo no es tan bueno. Podrían incluso transformarse en cosas como esa, de área A. O sea, tengo una figura que se va paseando de atrás hacia adelante, siempre con la misma área. Si esa área es constante, eventualmente cambia de forma, eventualmente incluso podrían rotar, por ejemplo, si fueran triangulitos, podrían ser triángulos que fuesen rotando en el camino, va cambiando un poco la forma, pero va conservándose siempre el área, ¿cierto? Siempre que sea, a lo mejor si son triángulos se podrían estirar en un sentido, encoger en el otro, pero que mantengan el área. Si mantienen el área, yo voy a decir que esa figura todavía es un cilindro, comillas, porque no es recto, asterisco, porque ni siquiera conserva la forma. ¿Qué es lo que conserva? El área. Lo importante es la magnitud del área basal, no la forma de la base. Si la base es círculo, triángulo, cuadrado o una forma rara, me da lo mismo. Lo importante es que cuando yo voy moviendo hacia arriba, esa área vaya conservándose en magnitud, no necesariamente en forma. ¿Les parece? Ya, si eso es así, vamos a decir que ese volumen vale A por H. Hay algunos que me van a decir que mi hipótesis es demasiado grande. Me van a decir, oiga, aquí metí una hipótesis gigante. A mí me gustaría trabajar con figuras más sencillas. Si usted quiere trabajar con figuras más sencillas, tiene que hacer una teoría más elaborada que le va a tomar muchas semanas de clases. Eso lo van a hacer el próximo semestre, si quieren, cuando vean integración en Rn. Van a ver integrales en R3 y van a ver que en R3 las integrales generan los volúmenes en R3. Y van a hacer una cosa más complicada. Yo quiero hacer una cosa rápida y por eso requiero una super hipótesis de trabajo. La comilla asterisco me resuelve todos los problemas. Con eso podemos encontrar el volumen de casi cualquier cosa. Así que voy a dibujar aquí en la pizarra un cualquier cosa. Ahora, una cosa, cualquier cosa, ya saben. Voy a tratar de dibujar un San Martín. Ya no, dibujemos una. Ya saben cuál es mi idea. Esa es una papa, ¿cierto? Ahora, después hay figuras más sencillas. Van a ver que rápidamente por ahí los ejercicios les van a decir calcular volúmenes de sólidos de revolución. Los sólidos de revolución son más regulares que estas papas. Esta papa es una papa totalmente amorfa, tiene una figura rara. Pero si fuese de revolución, a lo mejor sería otra fruta. ¿Qué frutas de revolución? Tal vez una sandía, que es como redondita en las direcciones, tal vez un pepino, ¿cierto? Que son más circulares, incluso esos son medios chuecos, así que a lo mejor hay que pensar en que la figura es cualquiera. Si fuese de revolución va a ser un caso particular mucho más sencillo, pero vamos a intentar calcular el volumen de cualquier región del espacio que sea acotada. La única restricción es que sea acotada. Ya, ahí está mi figura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que uno hace cuando quiere calcular ese volumen es trazar un eje en alguna dirección. Uno mira la figura y dice, para esa figura conviene usar un eje. A veces conviene usar el eje de las X, otras veces el eje de las Y, otras veces el eje de la Z, o un eje cualquiera, puede ser un eje chueco. Yo aquí lo voy a poner lo más chueco posible. Voy a decir que es un eje que va de allá atrás hacia adelante y es el eje que tiene donde recorre la variable, no sé, X, Y, Z, no sé qué variable. Le voy a poner T a la variable. No es tiempo, es simplemente una nueva variable. No es ni X, ni Y, ni Z, es una variable que se mueve desde menos infinito hasta más infinito. Y se mide todo en metros, los largos están bien calculados.
Entonces, defino un eje en el espacio. Y una vez que defino ese eje en el espacio, hago los cortes perpendiculares a ese eje. Trazo planos perpendiculares al eje. Ahora, si quieren imaginarse la papa, o sea, dicen, tengo mi papa agarrada en el espacio, lo que uno hace es fija una dirección. Dice, esta es la dirección. Esa dirección, si quieren, la ponen en la mesa, ¿cierto? Y después, ¿qué hacen? Con el cuchillo, chac, 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 la empiezan a cortar, siempre en forma perpendicular a la dirección que han elegido. Si la quieren cortar en otra dirección, tienen que, por ejemplo, dicen, esta dirección me gusta más, la ponen así y le dan cortes siempre perpendiculares a una dirección dada. Aquí la dirección dada es T. Entonces, trazo planos de corte perpendicular a ese eje, que van a cortar a mi papa en una forma. Por ejemplo, ese corte está por ahí. Si trazan otra variable T por aquí, otro plano perpendicular, van a cortar su papa no va a ser la misma figura, va a ser una figura, ya no sé, esa es la que tenía un cototo por atrás la papa, se fijan ahí, tenía una cavidad. Si cortan por aquí, van a generar una figura ahí, como esa. En cada ubicación de la variable T, eso es T1, eso es T2, eso es T3, van a generar una sección transversal. ¿Qué es lo que vamos a suponer? Voy a suponer que ya sé cálculo diferencial en dos variables, en R, y voy a pensar que todas esas secciones transversales tienen un área. Esa área la conozco, y esa área la conozco como función del parámetro T. O sea, agarro mi papa, la corto, y para cada uno de los cortes transversales se genera una figura, y esa figura voy a suponer que tiene un área conocida. ¿Les parece? Vamos a suponer que esa área es conocida. Ahora, si no fuese conocida, ustedes la calculan, ¿cierto? O sea, ponen un sistema de coordenadas ahí, un X, Y, dicen que la función de arriba se llama F, la de abajo se llama G, calculan la integral de F menos G, no sé, de alguna forma uno se las arregla para calcular el área de la región transversal. ¿Entienden la idea? ¿Han visto alguna vez un sólido cortado por planos perpendiculares? No sé, el jamón que uno compra a veces en el supermercado, no es una cosa redonda donde lo pasan por la máquina y chum, chum, salen las láminas de jamón, o el famoso pan de molde, el pan de molde que viene ya precortado, ¿cierto?, en láminas perpendiculares. Esa es un poco la idea. Ahora, salvo que mis cortes no son físicos, ojo, mis cortes son teóricos. O sea, si usted quiere calcular el volumen de una persona, por ejemplo, podrían calcular el volumen de San Martín, decían, ya, ¿qué es lo que tienen que hacer? Eligen una dirección, por ejemplo, elige la Z, ¿y qué le hacen a San Martín? Lo cortan por planos perpendiculares al eje de la Z, o sea, planos horizontales, y van viendo qué figura se genera. O sea, si lo pasan muy arriba, no se genera nada. Si lo tocan, se va a generar un punto. Si empiezan a bajar, van a ver que se genera una figura. Siguen bajando, van a cortarse los ojos. Siguen bajando la nariz, la pera, se termina la pera, no sé, empieza, no sé, etcétera. O sea, hasta los pies, ahí imagínense todo el teorema de valor intermedio en el camino. Van a conocer el área en función del parámetro T. ¿Han visto eso en alguna parte? Incluso personas así como medias cortadas virtualmente. Sí, lo han visto, se ríen mucho allá atrás. ¿Han visto personas cortadas? Claro que se ven todo el tiempo. Los famosos escáneres. ¿Han visto los escáneres cuando sacan el abuelo típicamente se hace los escáneres, ¿cierto? Y va el abuelo al escáner y después uno le muestra las figuras y se ven ahí los distintos cortes, se ven los intestinos, no sé, se ve todo por dentro. Ahí sí, todos esos cortes. Obviamente no se les vaya a ocurrir hacer el experimento en forma física. O sea, de hecho, no sé, creo que ya la serie es muy antigua, esa que se llamaba Dexter. No sé si alguno vio esa era de un asesino que realmente hacía experimentos de ese estilo, cortaba a la gente en trocitos. Claro, él a lo mejor van a decir, sabía perfectamente bien esta materia, pero no llega en ese extremo. Hay que solamente hacer las cosas en forma imaginaria. ¿Lo entienden? ¿Se lo imaginan? El área en función de T. Bueno, obviamente voy a hacer la siguiente hipótesis. Voy a decir que si yo corto muy atrás, los planos no cortan al sólido, porque como un sólido es acotado, cuando yo corto por allá atrás no hay ningún corte. Entonces voy a empezar a barrer mi variable T y voy a decir que la primera vez que corto a mi sólido es cuando plazo el plano en T igual a. A va a ser el instante en el cual el plano perpendicular recién toca a mi sólido. Y así me voy a pasear con mis planos cortando hasta llegar al último instante, cuando también corto mi sólido, y ese último instante lo voy a llamar T igual. ¿Entienden hacia dónde voy, cierto? O sea, el intervalo típico, el intervalo
A, B, donde A, ¿qué significa? El primer instante en que logro cortar a mi sólido. ¿Y qué significa el punto B? El último instante donde corto el sólido. Entonces, las integrales van a ser integrales entre A y B, primer instante y último instante. Con eso creo que podemos calcular el volumen en forma perfecta. Voy a avanzar en casos particulares. Voy a hacer 3 casos. Caso 1. En el caso 1 creo que es muy fácil hacer el cálculo. ¿Qué pasa si A de la función A de t, si A de t fuese constante alfa para todo t en el intervalo cerrado A, B? Si la función A de t fuese constante, incluso podría ser en todo el abierto A, B. En A y en B tal vez no me interese tanto. ¿Qué pasa si la función A de t fuese constante? ¿Qué figura sería esa si el A de t fuese constante? Ahí se viene nuestra definición, ¿cierto? En ese caso estaríamos en presencia justamente de un cilindro, comillas asterisco, porque la forma puede ser cualquiera. El único dato que tengo es que el A de t es constante y en ese caso el volumen lo calculo, pero inmediatamente. Digo que el volumen de esta región R vale simplemente la constante alfa, que es el área basal, multiplicado por la altura. ¿Y la altura cuánto vale? Claro, este eje de las t es el que mide las alturas. Acá mido perpendicularmente las áreas y en el eje de las t mido la altura. La altura de ese cilindro es B menos A. Listo, caso 1 resuelto. ¿Qué les parece? Es muy fácil si la de t es constante, porque es mi definición de cilindro. Ya díganme ustedes, a ver si se les ocurre cuál será el caso 2, que también es fácil. Caso 2, también súper fácil. Si la función A fuese, si es constante, es un cilindro. ¿Cuál es el otro caso que resultaría ser fácil? A ver, le hago un dibujito por aquí, un dibujito de ingenieros. Miren los ingenieros. Por aquí, miren, un dibujito típico de ingenieros. Un dibujito, no sé si han visto alguna vez cosas como esta, miren. Ahí. ¿Qué se imaginan ahí? Bueno, no, dibujé como una recta y un cosito así. No se ve mucho. Ya, les voy a dibujar una cosita extra. Les voy a dibujar ahí. ¿Cómo la ven? ¿Qué están viendo? No sé si están viendo lo mismo que yo. Están viendo ya, o sea, ahí depende si son más matemáticos o más físicos. ¿Alguna vez han desarmado el auto del papá? ¿Han desarmado el auto del papá? ¿Qué es lo que hay dentro de los autos? ¿Qué es lo que hay dentro de los autos? ¿Qué podrá ser eso? Mi borrador. Ahí está. Vamos a sacar ese cilindro asterisco. Los matemáticos ya respondieron, ya se dieron cuenta de lo que estoy dibujando. ¿Y los más físicos? De hecho, me van a decir que a lo mejor no está muy bueno porque ese es muy... es un poquito... de hecho, miren que quedó simpático el del medio. Pero no me gusta. Este lo voy a sacar de aquí. Lo voy a sacar de ahí y lo voy a dibujar acá. Ahí. O sea, no lo dibujé en el centro, sino que lo dibujé desfasado. ¿Se imaginan esta cosa si empezara a girar? ¿Qué pasaría si esto girase? Este de aquí, ni un problema. Ese de ahí gira, y este del medio, ¿qué le pasa? Se empieza a mover en forma rara. Claro, porque ese es el dibujo típico de un cigüeñal de un auto. ¿Han escuchado la palabra cigüeñal de auto? ¿No se han metido nunca así como debajo del auto? Papá, cambiemos la rueda. Eso no sé, es como lo típico, ¿no? Eso cuando uno es chico. Papá, cambiemos la rueda del auto. No, déjalo, si está bueno. Papá, cambiémosle el aceite al auto. No, porque los tengo que llevar al mecánico, etc. Y aquí, papá, desarmemos el motor. Ya, bueno. Creo que en internet deben haber visto más de alguna imagen como esa, ¿no? Donde dicen, los distintos tipos. Aquí va la biela, ¿cierto? La biela que va amarrada a los pistones. Por aquí están los pistones que hacen chucu. Y dependiendo del tipo de motor, puede tener, ¿cuánto? 4 de esos. Puede tener 8. ¿No han visto? Dice, papá, cómprate el... ¿Nunca han dicho eso? Cómprate el V8. ¿No han dicho eso? No, ya no son fanáticos de esas cosas. Pues me va a decir que son hijos de la pandemia. Va a decir, papá, cómprate buenas mascarillas. No sé. Ya no. Bueno, estas cosas son como cosas que uno puede jugar, ¿cierto? Cuando es chico. Y ahora, de hecho, todo el mundo lo hace, ¿right? No hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Así que todo el mundo, nada, decir que eso de ahí, todo el mundo lo ve casi originalmente. Ya, los matemáticos, ¿qué vieron?
Vieron una escalonada, ¿cierto? Dijeron, miren, el área transversal en la primera zona es constante. Después hay una segunda zona en la cual el área transversal vuelve a ser constante, pero distinta que la primera. Después nuevamente el área transversal es constante, que esté descentrado me da lo mismo. Después constante, constante. Entonces el segundo cálculo es si A fuese escalonada. Si A fuese una función escalonada. Escalonada. ¿Cuál sería la gracia? La gracia sería que este sólido sería la unión. ¿Lo ven ahí en ese dibujito? ¿Es la unión de qué cosas? De puros cilindros. Es la unión de cilindros. Claro, porque cada vez que la escalonada es constante se generan cilindros. Entonces, a ver, pongamos las cosas en orden. Digamos que eso significa que hay una partición P. Digamos que la partición es T sub 0, T sub 1, T sub 2, T sub n. Tal que en cada intervalo, para cada T que vive entre el abierto T sub i menos 1, T sub i, mi función A de T vale alfa sub i. Alfa sub i es constante. Ahí está la constante. Ya, ¿cuánto vale entonces el volumen? El volumen hay que calcularlo como una sumatoria. Obviamente, ¿cierto? Son n trocitos, hago la suma de los n volumen. Desde i igual 1 hasta n. Y tengo que sumar el volumen de cada intervalo. Pero en cada intervalo la función A es constante. Por lo tanto, lo que genera es un cilindro. Y el volumen de ese cilindro vale el área de la base, que es alfa i, multiplicado por la altura del iésimo cilindro. ¿Y cuál es la altura del iésimo cilindro? Ya no es B menos A. No, la altura del iésimo cilindro es T sub i menos T sub i menos 1, que es lo que típicamente hemos llamado delta TI. No delta X, porque la variable se llama T, pero delta TI. Y cuando uno mira eso, dice, oye, esa sumatoria la hemos visto en integración. Y esa sumatoria, cuando la función es escalonada, tiene nombre. ¿Cómo se llama esa sumatoria cuando una función es escalonada? Se llama su integral. Su integral. Eso es exactamente la integral en el intervalo a, b de la función área. A de t de t. Cuando se trata de una función escalonada, el volumen se calcula como la integral del área. Ahora, la fórmula de arriba tal vez me van a decir, oye, es distinto. Pero no, si lo miran bien, eso también lo puedo escribir como integral. Porque alfa por b menos a también es una integral. Es la integral entre a y b de la función alfa. Y la función alfa es a de t. Así que puedo decir que aquí también estoy calculando la integral de a de t de t. O sea, que la función área sea constante o que sea escalonada, en cualquiera de los dos casos tengo una fórmula para el volumen. El volumen del sólido vale, ¿cuánto? La integral entre a y b de qué cosa? De la función área. Ya, ¿cuál es el caso 3 que me queda? Caso 3. El caso 1 era fácil. ¿Por qué era fácil? Porque era una función constante. El caso 2 era un poquito más complicado, pero al final no es tan complicado, porque la función A era escalonada. Ahora hay que hacer el caso cuando la función es cualquiera. Pero lo que hemos aprendido de integración, creo que ya lo empiezan a dominar. Lo que hemos aprendido en integración es que cuando uno tiene fórmulas válidas para las escalonadas, normalmente con esas fórmulas casi estoy listo. O sea, si para las escalonadas el volumen es la integral de la función área, ¿qué creen ustedes que va a ser para las funciones cualquiera? ¿Cuánto va a ser el volumen para una función cualquiera? La misma integral, salvo que la integral va a ser más complicada. ¿Les parece? Ya, eso lo tenemos que demostrar. Entonces, digamos ahora que la función a de t es una función acotada. Es acotada. Acotada en AB. Entonces, vamos con nuestro proceso de integración. ¿Qué hacemos típicamente en la integral cuando una función es acotada? La acotamos. ¿La acotamos por qué cosas? Por arriba y por abajo, ¿por qué? Caso 2, el caso fácil. ¿Cuál es el caso fácil? Las funciones escalonadas. Entonces decimos, como tú eres una función acotada, puedo encontrar siempre una escalonada que vaya por abajo y una escalonada que vaya por arriba. De hecho, las escalonadas que van por abajo y que van por arriba son infinitas. Hay muchas escalonadas por abajo, muchas por arriba. Ahora, aquí me interesan solo las escalonadas que sean mayores o iguales que 0, porque recuerden que aquí todo significa área. Significa área y las áreas nunca son negativas. ¿Ya? Bueno, pero salvo ese detallito, creo que el resto lo podemos hacer. Entonces, ¿qué hay que pensar ahora? En que si tengo una escalonada más chica que el área, significa que, miren, voy a ir al dibujito de arriba. Digamos que tengo un intervalo. Este es el intervalo TI, ahí está el T sub i menos 1. Entonces, la función área, ahí está el área. Y tengo una escalonada. ¿Qué significa escalonada?
La escalonada significa una constante que es más chica que el área en todas partes. Entonces, cuando usted mira una constante que tiene área más chica que todo eso, puede imaginarse cualquier figura como esa, que tenga como área transversal, así la escalonada tenía área alfa sub i, póngale alfa sub i ahí. Después, cuando se va al fondo, dice, bueno, ahí mi escalonada tiene área menor que el área a de t sub i menos 1, puede dibujar cualquier figura que tenga área igual a alfa sub i. Y entre t sub i menos 1 y t sub i puede hacer el mismo proceso y generar con eso ¿un qué cosa? Un cilindro. Ahora, me quedaron las formas medias iguales, pero recuerden un cilindro, comillas, asterisco, ¿cierto? Porque eventualmente la figura era complicada. A lo mejor tuvo que adaptarse mi cilindro para quedar por dentro, pero uno siempre se puede convencer de que la función escalonada, esa e sub i chica, genera un volumen que va por dentro, genera una región que va por dentro de la región que genera la función a de t. Y si una región va por dentro de la otra, ahí tenemos propiedades. Si una región va por dentro de la otra, su volumen es más chico que el volumen de la que va por fuera. Entonces puedo decir, tu función escalonada genera su volumen. Oye, pero el volumen de la función escalonada es su integral. Así que calculo la integral entre a y b de dicha escalonada. Ese es el volumen que genera esa región. Eso va a ser menor o igual que el volumen que yo quiero calcular. Y el volumen que yo quiero calcular va a ser menor o igual que el volumen generado por la otra función escalonada, que es la integral entre a y b de la función e grande. Ya, y una vez que uno tiene eso, creo que se terminó la parte geométrica y empieza la pura parte matemática. Porque uno dice, esa propiedad se cumple para toda función escalonada que viva en E+, que sea más grande que la E chica que la área. Y para toda E chica que viva en E-. Aquí algunos me van a decir que a lo mejor no eran todas. ¿Por qué no eran todas? Porque tenía que tener la condición de ser mayor o igual que 0. Sí, pero creo que la vez anterior les dije que si usted toma una escalonada que no sea menor que 0 en alguna zona, la puede mayorar por 0 y genera una de estas. Entonces, su integral va a ser menor que esas integrales, menor que el volumen. Así que esta desigualdad la tengo para todo, escalonada chica y escalonada grande. ¿Ya saben concluir? Ahí está lo que tienen que hacer en las pruebas. ¿Cómo concluyen aquí? Dicen que este volumen es un... ¿Qué es un volumen? ¿Qué es un volumen? Ah, ¿se acuerdan? Primera línea. ¿Qué era un volumen? Ahí dice, todos los volúmenes son números reales. El volumen es un número real. Resulta que ese volumen es un número real. ¿Qué? Miren esa desigualdad. ¿Qué dice? Ahora, pura matemática. Olvídense de todas las figuras. Olvídense de todos los monos. Aquí simplemente tengo un número real. Un número real que es más grande que ¿qué cosa? Que todas las integrales de todas las funciones escalonadas que minoran al área, a la función a de t. A es una función. Aquí están las escalonadas que son más chicas que esa función. Aquí están sus integrales. Esas integrales son más chicas que ese número real. ¿Qué es entonces dicho el número real? Vayan ahí, aprovechen de decir cosas interesantes. Ese número real es entonces una cota superior del conjunto de las integrales de las escalonadas que van por abajo. Y si es una cota superior, todos sabemos que las cotas superiores tienen que ser más grandes que el supremo de esas cantidades. Pero el supremo de esas cantidades tiene nombre. Se llama la integral inferior de la función área. Así que el volumen tiene que ser más grande que la integral inferior en el intervalo a, b de la función área. Pues del mismo modo, si van ahora por la derecha, ese mismo número real es cota inferior de las integrales de escalonadas por arriba. Es una cota inferior, las cotas inferiores tienen que ser menores o iguales que el ínfimo. El ínfimo tiene nombre, se llama integral superior de la función área. Entonces creo que con esa desigualdad hemos concluido, porque hemos dicho, aquí yo tengo las herramientas para calcular el volumen de la papa. ¿Cómo se calcula el volumen de la papa? Bueno, tengo que conocer la función a de t, y una vez que conozco la función a de t, el volumen queda entre estos dos números. Soy capaz de concluir sin ningún problema en la medida que... ¿Qué dato requiero para concluir? Que estos dos números sean iguales. ¿Y cuándo ocurre que estos dos números son iguales? Cuando la función área es una función Riemann integrable.
No cualquier acotada, porque hay funciones áreas raras, pero si la función área es Riemann integrable, este número inferior y ese número superior son iguales, y en ese caso el volumen tiene que ser igual a ese número. Ya, conclusión, si la función área es Riemann integrable, lo voy a poner aquí al lado, ¿cierto? Si A es Riemann integrable, si A es Riemann integrable en el intervalo A, B, se concluye que el volumen tiene que ser exactamente igual a ese valor común, que no es más que la integral entre A y B de la función área. Si quieren lo pongo como área evaluada en t, integrado con respecto a la variable t. ¿Qué les parece? ¿Pueden calcular el área, el volumen de cualquier cosa? Sí, en la medida que conozcan que tienen que conocer previamente. Las áreas transversales. Ahora, no se enreden, porque algunos empiezan a enredarse y entran en un loop. Dicen, pero ¿y cómo voy a calcular las áreas? Bueno, las áreas de regiones planas las sabemos calcular ¿con qué herramienta? Con la integral. Entonces pueden decir, esta es una integral de integrales. Ya ahí uno empieza como a enredarse. No, piensen primero en que esas áreas las calculan primero. Y después de que las calcularon, las escriben como una función, y cuando tengan eso escrito como función, integran entre A y B la función área, y cuando yo integro la función área, obtengo el volumen. ¿Se fijan? El volumen es la integral ¿de quién? Del área, del área. Ah, y de hecho, les puedo poner esta otra. ¿Y el área cómo se calculaba? ¿Cómo se calculaba? Recuerdo, las primeras veces, no, de la clase pasada, ¿cómo se calculaba un área? Cuando la región estaba encerrada entre dos curvas que se traslapaban, era el área igual a la integral entre A y B de módulo de f menos g. F de x menos g de x de x. ¿Y qué significa geométricamente f menos g? Cuando usted tenía dos curvas, una que se iba así y otra por acá, ¿qué significaba f menos g? Era esa distancia. Lo que había que calcular era la integral de esas distancias. ¿Y qué son esas distancias? Son las alturas de rectangulitos elementales. El ancho era de x y la altura era f menos g. Entonces, esas alturas son largos. Esas alturas son largos. ¿Cómo se calcula un área? Un área se calcula como la integral de largos. La integral de un largo es un área. Y la integral de un área es un volumen. ¿Y la integral de un volumen? Una medida en R4, ¿ven? ¿Y la integral de una medida en R4? Una medida en R5, etcétera. O sea, la integral empieza a cambiar de dimensiones cada vez más, una vez y otra vez. Ya, hagamos un ejemplo. ¿No sé, había una duda por allá? No, ya los vi, estaban como bostezando parece, pero pensé que eran manos levantadas. Ejemplo. Uno que me gusta hacer siempre es calcular el volumen del elipsoide. ¿Saben lo que es un elipsoide? Obviamente que no, porque no hemos hecho cosas en R3, ¿cierto? Pero sí saben algo que se parece al elipsoide, al menos el nombre. La elipse, ¿esa dónde vive? En el plano. El elipsoide es como la elipse, pero en el espacio. Entonces, si quieren, pongan aparte volumen del elipsoide. Volumen del elipsoide. ¿Qué es el elipsoide? Es una figura de R3. El elipsoide es el conjunto de los x, y, z en R3. ¿Se fijan cómo no estamos trabajando en el plano? Cuando uno trabajaba en el plano decía conjunto de puntos de la forma x, y. Aquí no es x, y, es x, y, z. Tres dimensiones, tres variables. ¿Cuál es la ecuación del elipsoide? Son los puntos del plano que cumplen x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado. No sé si están viendo lo mismo que yo. ¿Reconocen cosas? Están viendo ahí las elipses. Claro, la elipse es x cuadrado partido por a cuadrado, y cuadrado partido por b cuadrado, pero aquí como estamos en el espacio, ya no es x cuadrado y cuadrado solamente, sino que también hay un z cuadrado, x, y, z. Entonces, más z cuadrado partido por c al cuadrado. Ahora, hay dos posibilidades. Posibilidad número 1, que le pongan igual a 1. Piénsenlo como elipse. Si fuera en el plano, ¿qué significa x cuadrado más y cuadrado igual a 1? Elipse. Sí, pero la elipse es una curva.
no es una región. Si usted quiere escribir la ecuación de la región que está dentro de esa curva, tiene que poner x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado, no igual a 1, sino que menor o igual que 1. Los puntos que están del igual o hacia adentro. Por ejemplo, en el origen, la suma vale 0. ¿Se fijan? Entonces, yo aquí el elipsoide lo quiero como volumen de R3, sólido de R3. Así que voy a poner sumatoria menor o igual que 1. Obviamente, el igual a 1 es la frontera. La frontera. Si usted pusiera, por ejemplo, que esa suma es menor estricta que 1, estaría escribiendo esa es la ecuación de la parte interna del elipsoide. Es algo así como el interior del elipsoide. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de los puntos interiores? Esos serían los puntos interiores del elipsoide. Si usted pone igual a 1, estaría hablando de los puntos de frontera del elipsoide. Y si usted pone menor o igual a 1, está poniendo tanto el interior como la frontera. O sea, el volumen llega, el sólido llega hasta la frontera. ¿Duda? Podría ser, claro, así como en las áreas, ¿cierto? Las áreas uno dice las bordes tienen área 0, se podría demostrar que la frontera tiene volumen 0. Calculemos el volumen de ese y después si tú quieres tú puedes calcular el volumen del elipsoide que tenga x cuadrado partido por a cuadrado menos epsilon, b menos epsilon, c menos epsilon. Comparas los dos y calculas el límite cuando epsilon tiende a 0 y ahí tendrías el volumen justo de la frontera que va a dar exactamente 0. ¿Ya? Ahora, en general uno siempre trabaja con los conjuntos cerrados para calcular este tipo de cosas. ¿Cuándo utilizan los conjuntos abiertos? Bueno, eso lo van a hacer en varias variables el próximo semestre, cuando el elipsoide sea el dominio de la función. Y les digan, calcúlate el diferencial de la función. Van a tener que trabajar en el diferencial en el interior. Y el interior del dominio va a ser la inecuación así. Ahí van a tener diferencias entre lo que es frontera y lo que no es frontera. Aquí no es mucho más, porque es el primer enfrentamiento con el elipsoide. Entonces, no entiendo nada, así que vamos a intentar dibujar un poco esta cosa. Voy a poner 3 ejes X, o sea, ahí, uno allá y uno acá. Ahora, típicamente, pongo hacia adelante la X, hacia la derecha la Y y hacia arriba la Z. Ya, entonces, ¿alguna vez graficaron la elipse, cierto? Duda antes de seguir. Eso es lo que vamos a intentar ver, ¿cierto? Similar a la elipse. Ya me estoy imaginando, ¿cierto? Ya se están empezando a imaginar. Vamos, igual que el primer semestre. ¿Cómo dibujaron el semestre pasado la elipse? Pusieron Google, elipse, ¡chum!, salió al tiro. No, la idea un poco del primer semestre era tratar de dibujar las cónicas, no mirando los gráficos, sino que interrogando a las ecuaciones. Uno miraba las ecuaciones y de las ecuaciones sacaba información. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo aquí. Voy a decir, ¿qué es lo que uno mira de las ecuaciones? Los cuadrados. Esos cuadrados eran súper importantes. ¿Por qué? Porque los cuadrados son siempre mayores o iguales que 0. Entonces, como esta suma de estos tres números tiene que ser menor o igual a 1, cada uno de ellos, el primero, por ejemplo, tiene que obligadamente ser menor o igual a 1. ¿Por qué no puede ser mayor que 1? Si este fuese más grande que 1, ¿cuánto habría que sumarle para que la suma sea chica? Imposible, porque los sumandos son todos positivos. Entonces, conclusión, cada sumando tiene que ser, bueno, mayor o igual que 0, por supuesto, pero también, me interesa más, cada sumando tiene que ser menor o igual que 1 por separado. Por ejemplo, el primero, ¿qué significa el primero? X cuadrado tiene que ser menor o igual que A cuadrado. Ya, ¿y qué significaba eso? Eso significaba que la X entre cuánto y cuánto se movía. La X entre cuánto y cuánto se mueve para que su cuadrado sea menor o igual que A cuadrado. Entre menos A y A. ¿Sabían eso de la elipse? Eso mismo ocurría. En la elipse no estaba este término. También ese término tenía que ser menor o igual que 1. Y cuando uno escribía eso, sacaba que la elipse estaba entre menos A y A. De hecho, fue el primer insulto que le dimos a la elipse, ¿no? ¿Cuál era el insulto a la elipse? ¿Qué se le decía a la elipse? Tú eres, ¿cómo les decíamos? Tú eres una curva acotada. ¿Y recuerdan que yo les dije, insulten a la elipse porque ahí aprenden a jugar con esta cosa de ser o no ser acotado? La elipse es acotada. ¿Por qué es acotada? Porque la letra X se mueve entre cuánto y cuánto. Entre menos A y A. ¿Qué le pasa a la Y? Bueno, también la segunda fracción tiene que ser menor o igual que 1. Y cuadrado tiene que ser menor o igual que B cuadrado. O sea, la Y entre cuánto y cuánto se mueve. Entre menos B y B. Eso es idéntico que en la elipse.
La novedad es que ahora hay una z. ¿Y la z entre cuánto y cuánto se mueve la z? La z se mueve entre menos c y c. Ya no tengo para qué hacer el mismo cálculo. Menos c, c. Entonces puedo hacer un pequeño dibujo. Miren, la z se mueve entre menos c. Ahora, el menos no lo voy a dibujar. Menos pasa por 0 y llega a lo máximo a c. La x viene de menos a, que está por allá atrás. Cuando uno dibuja en 3 dimensiones conviene no dibujar mucho lo de atrás, porque si no tapa todo el dibujo. Conviene dibujar solo lo de adelante. Entonces viene de menos a hasta a. Digamos que por ahí está la a. No tengo mucho espacio para hacerla más grande. Y la y viene desde menos b hasta b. Ya, digamos que la b puede ser muy grande. Por ahí está la letra b. Ahí tienen el rango en el cual se mueve la z, en el cual se mueve la x y en el cual se mueve la y. El elipsoide también lo podemos insultar. El elipsoide también es acotado. Todas las letras se mueven en intervalos acotados. Es un conjunto de R3 acotado. Ya, ahora después en R3, ¿qué uno puede hacer? Uno puede decir, la z me molesta mucho. Como la z molesta mucho en general, uno puede recordar su cálculo viejo poniendo, ¿qué pasa si en el elipsoide pongo z igual a 0? ¿Qué pasa si en la ecuación del elipsoide pongo z igual a 0 y así no hay z? Bueno, eso geométricamente significa que de este elipsoide que vive en el espacio, donde la z vive entre menos c y c, me estoy preocupando qué pasa con el elipsoide cuando corta al plano. Cuando corta el plano XY, porque es en el plano XY donde la variable z vale 0. Entonces la pregunta es, ¿cómo esta figura rara en el espacio corta el plano XY? Bueno, y creo que la respuesta es bastante fácil. Cuando usted pone z igual 0, ¿en qué se transforma la ecuación? X cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado. No hay z, menor o igual que 1. Bueno, igual a 1 lo conozco bien, es la típica elipse, la elipse de semiejes A y B. O sea, en el piso XY puedo dibujar perfectamente la elipse que viene en A, que remata en B, e incluso que se va hasta menos B por ahí atrás. Ya, hacia atrás no dibujo muchas cosas. Ahí tengo la elipse del plano. No la dibujé completa para no tener curvas que después me vayan a molestar el dibujo. ¿Les parece? Ya, también pueden pensar, dado que z igual 0 es tan simpático, ¿por qué no hacer también y igual a 0? ¿Qué pasa si ponen y igual 0? ¿Qué significa eso? Ver dónde el elipsoide corta a quién. Y igual 0, cuando corta a quién. ¿Al plano cuánto? Al plano xz. Eso es y igual 0. Ya, si usted pone la ecuación y igual 0, ¿ven qué ecuación, en qué se transforma eso? Se transforma en x cuadrado partido por a cuadrado más z cuadrado partido por c cuadrado menor o igual que 1. ¿Qué es eso? Alguien va a decir, no sé, nunca lo he visto en mi vida. Ya, pero tengan un poco de apertura de mente. Piensen que es la misma ecuación de siempre, donde en lugar de decir XY, dice X y Z. ¿Por qué? Porque ahora estoy en el plano XZ, donde no hay Y. Y esa cosa, igual que siempre, es una elipse. Una elipse de semiejes, ¿cuánto y cuánto? Semiejes A y C. Entonces la dibujo en el plano XZ. Miren que ahí está la letra A, ahí está la C. Aquí tengo una linda elipse que viene de arriba hacia abajo y remata aquí. Y que se va hacia atrás, si quieren, de semiejes A y B. Esa es la intersección con el plano XZ. Ya, y después alguien podría decir, ¿y por qué no también intersectamos con el plano YZ? ¿Qué es el plano YZ? X igual X, ¿cierto? Para que sea YZ, en el plano YZ es la letra X la que vale 0. Entonces, ya esa no la voy a escribir. Si usted pone X igual 0, se vuelve a obtener una elipse de semiejes B y C. Ahí está la B, ahí está la C, o sea, dibujo aquí una elipse. Ahí tengo ya al menos el contorno de mi figura. Por ahí arriba en elipse, por acá abajo en elipse, en el sentido contrario en elipse. Y de hecho si A igual B igual C, si los tres ejes fuesen iguales, se formaría una esfera en el espacio. ¿La ven? De radio R en todas las direcciones. ¿Qué? ¿Se empiezan a imaginar cómo es el elipsoide? Es como la esfera, pelota de fútbol, pero donde los ejes no son los tres iguales, sino que hay un semieje B más grande que A y B. Por ejemplo, si B es más grande, ahí está, de hecho, B es más grande que A y C. Piensen que A y C son iguales. Se genera una cosa donde en este sentido hay circunferencia y en el sentido contrario es alargado. ¿A qué se parece eso? ¿Qué pelota? La pelota de rugby, ¿cierto? Bueno, no es exactamente un elipsoide, pero un poco esa es la idea. Hoy día en la mañana me decían, por ejemplo, que el elipsoide les parecía ser la Tierra.
¿Cuándo sería la Tierra? Cuando A igual B. ¿Lo ven? Para que en el sentido horizontal sea como una circunferencia. Esa sería la circunferencia del ecuador. Y la altura, la cúspide C, en la Tierra tiene que ser un poquito más chica. La Tierra es achatada en los polos. Alargada en los polos. Esas son como unas tierras de otros planetas. Pero la Tierra de nuestro mundo es, en el sentido horizontal, el círculo del ecuador. Y en el sentido vertical, uno podría pensar que es una esfera. No, pero es una esfera que ha sido aplastada en el ecuador. ¿Por qué se aplasta en el ecuador? Fácil. Porque como rota, la masa se tiende a ir hacia los bordes, ¿cierto? ¿Nunca han girado alguna vez en algún juego mecánico que gire? Ahí tienen las grandes posibilidades. Ya, no sé si están viendo un poquito mejor de qué se trata el elipsoide. Ahora, para terminar bien la comprensión del elipsoide, hagamos un último corte. La hemos cortado por x igual 0, y igual 0, z igual 0. Cortémosla por y igual constante. Pongamos la letra Y por ahí, digamos por un rato que Y es Y sub 0, y cortemos el elipsoide aquí y veamos qué figura se genera perpendicular al plano Y igual Y sub 0. ¿Qué les parece? Ahora, eso va a tener dos objetivos. Objetivo número 1, voy a aprender qué significa el elipsoide en el sentido contrario, en el sentido transversal al Y, y después muevo la Y, y voy a ver qué pasa por aquí, qué pasa más atrás, y me voy a empezar a imaginar el elipsoide. Y objetivo número 2, si yo ya sé qué figura genera, aquí, bien, por el momento lo voy a poner así, como una figura rara, hay una figura que se genera rara, le voy a poder calcular su, aquí estamos, le voy a poder calcular su área, y cuando tenga el área esa figura transversal, pregunta, ¿quién va a ser el eje de las T? ¿La X, la Y o la Z? La Y, porque estoy cortando por planos que son perpendiculares ¿a quién? Al eje de las Y, y cuando conozca qué figura se genera, voy a entender qué es el elipsoide, y además voy a poder calcular esa área, y cuando tenga esa área voy a poder calcular después su integral, y así calcular el volumen del elipsoide. ¿Les parece? Ese era el objetivo, ese era el título, calcular el volumen del elipsoide. Ya, así que vamos con ese corte. Vamos a tomar la ecuación del elipsoide y en esa ecuación vamos a decir que la Y vale Y0. Listo, muy fácil. Entonces reemplacemos en la ecuación Y igual Y0. Ya, borremos mi cigüeñal. Entonces pongamos acá arriba la ecuación del elipsoide. Era x cuadrado partido por a cuadrado más y sub 0 al cuadrado partido por b cuadrado más z cuadrado partido por c cuadrado menor o igual que 1. Ya, ecuación que se transforma en. Noten que ahora la y sub 0 es una constante, es un número. Entonces, como es número, lo paso del otro lado de la igualdad. ¿Les parece? Lo paso del otro lado de la igualdad. Y me queda la siguiente suma. X cuadrado partido por a cuadrado más z cuadrado partido por c cuadrado menor o igual que. Ya, antes de seguir escribiendo, ¿están viendo lo mismo que yo? ¿Qué figuras se empiezan a imaginar ahí en XZ? Una elipse. ¿De qué semiejes? De A y C. Ya, cuidado que ahí uno se tiende a equivocar por lo siguiente. Miren, les voy a poner el siguiente ejercicio. En XY, X cuadrado partido por 4. ¿Lo ven? Más Y cuadrado partido por 9. ¿Lo ven? Ya, se están imaginando la elipse. ¿Cuáles son los semiejes? 2 y 3. Pero no he terminado de escribir. ¿Qué pasa si digo que eso vale igual 4? Para que sea elipse de semiejes 2 y 3, esa suma tenía que ser igual a 1. Y si les digo que la suma es igual a 4, ahí viene la astucia, ¿cierto? Uno dice, ese 4 hay que pasarlo dividiendo. Dejo el 1 a la derecha y abajo va a quedar 4 por 4, va a quedar 4 por 9. Y en realidad los semiejes eran 4 el primero y el segundo 2 por 3, 6. Cuadrado, la raíz de eso por la raíz de eso, 2 por 3, 6. O sea, los semiejes no eran 2 y 3, eran 4 y 6 respectivamente. O sea, para saber cuáles son los semiejes hay que ver qué es lo que está al lado derecho. Y lo del lado derecho pasarlo dividiendo. Algo similar ocurre aquí, pero más feo. ¿Qué queda al lado derecho? Queda 1
Ah, sí, ahí dice 1. No, pero viene alguien del lado izquierdo que me contamina. ¿Quién viene del lado izquierdo que se juntó al lado derecho? La constante I sub 0 partido por b cuadrado menos I sub 0 cuadrado partido por b al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esa cosa? Para formar mi elipse, saber de qué semiejes es, tengo que pasarla dividiendo. ¿Y puedo? Se puede en la medida que sea que sea distinto de 0. Para pasar dividiendo tiene que ser distinto de 0. Ahora, ¿puede ser 0? Sí, puede ser 0. ¿Cuándo es 0? Cuando y es más menos b. O sea, cuando me paro en el punto B o cuando me paro por allá en el punto menos B. En ese caso, los planos perpendiculares cortan de tal forma que esa cantidad vale 0. ¿Y qué pasa cuando eso vale 0? ¿Qué curva es esta? Cuadrado más cuadrado menor o igual que 0. ¿Qué pasa cuando eso vale 0? ¿Qué queda ahí? ¿Cómo es posible que la suma de cuadrados sea menor o igual que 0? Cada sumando tiene que ser 0 por separado. O sea, la x está obligada a ser 0 y la z está obligada a ser 0. ¿Y eso qué cosa es? Un punto. No hay, la curva perpendicular es un punto. Si usted corta aquí por un plano perpendicular en esa altura, lo que se obtiene es el punto. Claro, ese es un vértice del elipsoide. Y si corta por acá en menos b, voy a poner por ahí donde está el menos b, ahí está el menos b, corta por planos perpendiculares, se obtiene un punto. ¿Y qué área tiene un punto? 0. Entonces, ese problema ya está resuelto. Para y igual b y para y igual menos b, el problema era muy sencillo. El resto lo voy a hacer cuando esto es distinto de 0, o sea, cuando y0 vive entre menos b y b abierto, para que no sea 0, para que esa expresión no sea 0. Y ahora sí que puedo pasar dividiendo, y ahora sí que esa expresión queda como, sí, solo sí, x cuadrado, partido por ¿cuánto? Queda a cuadrado, factor de 1 menos i sub 0 cuadrado, partido por b cuadrado. ¿Cuánto vale el semieje? ¿Cuánto vale el semieje? ¿Lo están viendo ahí? ¿Cuál es el semieje que corresponde a esa dirección? A veces raíz cuadrada de 1 menos i sub 0 al cuadrado partido por b cuadrado. ¿Lo ven? Ahí me quedó un poquito raro. Porque eso que está ahí arriba es el semieje al cuadrado. Después, segunda componente, más z cuadrado partido por ¿cuánto? C cuadrado 1 menos i sub 0 cuadrado partido por b cuadrado. ¿Cuál es el otro semieje? ¿Cuál es el otro semieje? C veces la raíz cuadrada de 1 menos y sub 0 al cuadrado partido por b cuadrado. Ya, y eso menor o igual que 1. Ahí sí, ahí está la ecuación del elipse, ahí están los semiejes como tienen que ser. Ya, entonces sabemos lo que es esta curva. ¿Qué es esta figura de aquí? Esa figura de ahí no es una papa. Esa figura de ahí es una... Ahí está. Ahí está. Es una elipse de semiejes raros. De semiejes raros. Claro, no el semieje. Salvo. Hay un caso en que el semieje es fácil. En un caso en que el semieje es fácil. El semieje es más chico que A. ¿Se fijan que es A por raíz de 1 menos algo? Pero hay un caso en que el semieje vale A. ¿Cuándo vale A? ¿Cuándo vale A? Cuando i sub 0 es 0, que de hecho lo habíamos hecho por aquí. Cuando era 0 el semieje valía A y el otro semieje vale C. Claro, aquí el semieje es A en una dirección y C en la otra. Cuando están por acá, los semiejes son más chicos. Más chicos porque se apoyan en esas curvas que venían de arriba. La elipse es una cosa como esa, que viene ahí y se va por atrás. Cuando están por acá, los semiejes son esos. Ahí está el cuarto de la elipse. Cuando están ahí, ahí está el cuarto de la elipse. Ya se las dibujo si quieren hacer otro lado. No la dibujo porque si no se va a generar una cosa rara. ¿Se fijan? Ahí están las curvas transversales, las regiones transversales. A esas regiones transversales requiero calcularle su área. ¿Cuánto vale el área de esas regiones transversales? Bueno, el área de una elipse. ¿Y cuánto vale el área de una elipse? ¿Han hecho ese ejercicio? Área de una elipse. Área de una elipse. Esa se las puedo dejar de tarea, ¿cierto? ¿Cuánto vale el área de una elipse? No la integral. ¿Cuánto vale? 5, 8, 20, ¿cuánto? 80, ya, esa es una aproximación, ¿cierto? Claro, ahí después si les reclaman pueden preguntar, ¿qué quieres? ¿Rapidez o precisión? Esa fue una respuesta rápida, imprecisa.
Ya, una respuesta un poquito más lenta pero precisa es pi por a por b. El área de una elipse, pi por a por b. Si usted toma una elipse, digamos la típica, x cuadrado partido por a cuadrado, más y cuadrado partido por b cuadrado igual 1. Ya, esa es la curva. ¿La saben dibujar? Ahí. Semiejes A y B. ¿Cómo se calcula el área? Ya, la metodología. La metodología es construir la función de allá arriba. A esa función de allá arriba la llaman f. Construir la función de acá abajo. A esta función de acá abajo la llaman g. Y dicen, por ejemplo, que el área de la elipse es la integral. ¿Entre cuánto y cuánto primero? La x. ¿Entre cuánto y cuánto se mueve la x? Menos a y a, ¿cierto? Esa integral es fácil, entre menos a y a. ¿Qué tienen que hacer? Restar la función f que va por arriba menos la función g que va por abajo. Ya, ¿cuál es la f? La f, la despejan de ahí. Dicen, y cuadrado partido por b cuadrado igual 1 menos x cuadrado partido por a cuadrado. Perfecto, despéjate la y cuadrado igual b cuadrado partido por a cuadrado veces a cuadrado menos x cuadrado. Ya, ¿cuál es la f? La f es b partido por a raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. ¿Esa la tienen? Ya, ¿y cuál es la g? La g es menos b partido por a raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Claro, eso visto como cuadrática tiene dos soluciones. Una que se llama f y otra que se llama g. Ahí están las dos. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Restan a quién menos quién? Ya, este calculito de aquí lo puedo borrar, ¿cierto? Era como un calculito a la rápida. ¿Listo? ¿Qué hay que restar? ¿Quién menos quién? La f. La f. ¿Cuánto vale la f? Integral entre menos a y a de b partido por a raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Ya eso hay que restarle ¿cuánto? Menos lo mismo. Y cuando ustedes a eso le restan menos lo mismo, ¿qué pasa con el menos menos? Queda más y en realidad no tengo para qué escribirlo de nuevo, puedo poner un número 2 afuera. ¿Les parece? De hecho, ese 2 hay muchos que lo ven a la primera. Porque ¿qué dicen muchos a la primera? Dicen, esta función que está aquí es la f. ¿Y qué es la integral de la f a secas? ¿Qué es la integral de la f a secas? Esa área del primer y segundo cuadrante. ¿Y cuánto vale el área total? 2 veces eso. ¿Por qué razón? Porque esta figura es simétrica. Entonces, ya, y de hecho cuando ven eso, hay muchos que ven este otro, 4. Integrar solo entre 0 ya, de b partido por a. De hecho, el b partido por a lo voy a sacar fuera. b partido por a veces la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. ¿Por qué razón? Porque dicen calcularse esa área completa, no tengo para qué calcularla completa, calculo solo esta primera zona y esa zona la multiplico por 2 para obtener esa y como había que multiplicar por 2 para obtener el total, queda una constante 4 al final. ¿Les parece? Ya, y esta última integral de aquí, esta me la sé de memoria. Se la saben de memoria, ¿cierto? ¿Cuánto vale esa integral? De hecho la pueden mirar aquí. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? Se parece a la f, pero con una gran diferencia con la f. Que no está el b partido por a. Y si no está el b partido por a, es como la f cuando a igual b. Y cuando a igual b, ¿qué figura es esa cuando a igual b? Una circunferencia. Esta de aquí corresponde a un cuarto de área de un círculo de radio a. Y esa integral no tengo para qué calcularla, esa me la sé, esa saben el área de la circunferencia, ¿cierto? Es pi por r cuadrado. ¿Pi por cuánto al cuadrado? A cuadrado, pero es solo un cuarto, por la misma razón de la elipse, ¿cierto? O sea, eso, cuartos. Conclusión, el 4 se va con el 4, el pi sobrevive. Pi, ¿qué más se simplifica? La a que está en el denominador con el cuadrado queda una sola a y sobrevive la b, pi por a por b. Ahí tienen el área de una elipse. ¿No se sabían esa fórmula? Se la pueden aprender. ¿Se la habrían aprendido fácil? ¿Cuál se sabían? La de la circunferencia. ¿En qué se parece esa con la otra? Que la circunferencia es cuando a vale r y cuando b vale r. ¿Qué queda si a igual b? Pi por r cuadrado. Al revés. Si usted tiene una circunferencia, esa circunferencia de radio r
tiene área igual pi por R. Si en realidad lo que quiere hacer es una elipse, quieren llegar ahí a la posición A, lo que hay que hacer con la circunferencia es estirarla. ¿Y cuánto la estiran? La estiran en A partido por R. Entonces significa que cuando la circunferencia la estiran, ahí está la circunferencia, esta cosa sigue siendo pi, este de acá sigue siendo R, pero esa R que era la horizontal cambió por A, porque tuvieron que multiplicar por A partido por R, se fue a la R y quedó la constante. Y si quieren que hacia arriba la cosa llegue hasta B, digamos que por ahí está la B, ¿qué tienen que hacer para que llegue a B y sea una elipse de verdad? Tienen que ahora estirarla hacia arriba, ¿cierto? Y cuando la estiran hacia arriba, ¿en qué factor? Entonces dicen, la nueva curva va a tener área pi, la constante A queda, y esa R se transforma en B. Ahí tienen el área de una elipse. Esta es el área de la elipse AB, esta de aquí es el área de la elipse AR, y esta es el área de la circunferencia radio R. ¿Les parece? Son, de hecho, no sé si lo habían visto así, la elipse y la circunferencia son como la misma cosa, pero alargada. No sé si alguna vez han jugado con sus caras en el teléfono, no sé, se sacan una foto y le empiezan a o sea, como que los estiran o los engordan. Bueno, esas son las elipses, son simplemente la circunferencia que fue deformada en un sentido y en el otro. Ya, o sea, el área de la elipse me la conozco. Volvamos al ejercicio del volumen del elipsoide. Aquí lo vamos a hacer, en este trocito de pizarra. Volumen del elipsoide, integral, Y. Ahí está el dibujo. Y. ¿Entre cuánto y cuánto? Y. Vean bien la Y. ¿Dónde están viendo la Y? Están apuntando ahí, ¿cierto? Ahí vean la Y. ¿Entre cuánto y cuánto? Viene de por ahí atrás, de menos B hasta B. La integral va de menos B a B. ¿Qué tengo que hacer? Calcular el área transversal. Pero yo sé que la región transversal es una elipse con esos semiejes. ¿Cuánto vale el área de la elipse con esos semiejes? Pi por el producto de los semiejes, ¿se acuerdan? Que en este caso son más complicaditos. ¿Cuáles son los semiejes? Pi multiplicado por cuánto por cuánto. Las constantes, ¿qué quedan? Multipliquen. ¿Qué les queda? ¿A por cuánto? A por C. Y después la raíz por la otra raíz. Y esa cosa vale simplemente 1 menos Y cuadrado partido por B cuadrado. Casi me cambio de letra. De Y. Ahí está. ¿Por qué al I sub 0 le puse Y? Porque allá arriba llamé I sub 0 para construir el plano, hacer el corte. Pero una vez que hice el corte, ahora ese I lo empiezo a pasear entre menos C y C. Por eso pasó de llamarse I sub 0 a llamarse Y. ¿Ya? ¿Y la integral? La integral creo que es bastante fácil. Es más fácil que el área. De hecho, miren el área. Esta era la integral del área. Si no sabían que esa cosa no... ¿Cómo podría haber calculado esta integral de otra forma? Haciendo cambio de variable, ¿cierto? Podrían haber hecho cambio de variable x igual a por seno de phi, etc. Y la habrían calculado, porque es una raíz cuadrada. Este problema, que es más difícil, tiene una integral más fácil, es solo un polinomio. Y las integrales de polinomios son las más fáciles que hay, ¿cierto? Ya, así que díganme al tiro los resultados. Vamos, ¿qué hago con el pi por a por c? Lo saco fuera. ¿Qué hago con esta integral que va de menos b hasta b? ¿Les parece que les ponga 2 pi a c? Y la integral, en lugar de hacerla de menos b a b, la haga solamente entre 0 y b. Ahora, ¿cuál es la justificación matemática? La justificación matemática es que es una integral en un intervalo simétrico de una función par. Y cuando una función es par, se puede demostrar, de hecho típicamente es típica pregunta de control, demuestre que si una función es par, la integral entre menos cualquier cosa y cualquier cosa de la función par es igual a 2 veces la integral entre 0 y el punto de arriba, porque la parte izquierda y la parte derecha son la misma función, así que 0 hasta b. ¿Y cuál es la función que hay que integrar? 1 menos y cuadrado partido por b cuadrado. Ya, vamos, resultados. Igual, 2 pi a c, por paréntesis. ¿Cuánto valen las distintas integrales? La integral de la resta de las integrales. La integral de 1.
Ah, esa me muero la risa. ¿Cuánto vale el integral de 1? ¿Cuánto vale el integral de 1? La integral de 1, ¿la vieron? La integral de 1. Sería bueno que respondan para saber si está bien o está mal. La integral de 1 vale b, porque es una constante. La constante b es el largo del intervalo, b. Ahora, hay algunos que responden y, pero los que responden y es porque todavía tienen la confusión entre integral y primitiva. La primitiva es y, la integral es b. ¿Ya? Ahora, si en algún instante calcula la primitiva, ¿cómo sale del paso? La primitiva la evalúa en b, les va a dar b, la evalúa en 0, les va a dar 0, restan y les va a dar b. O sea, la integral vale b. Bueno, ¿qué decíamos? B. ¿Cuánto vale la integral? B. Hago un cálculo, ¿me dio b? Claro, sí es b. No sé si les parece eso. ¿Cuánto vale la integral? B. Ya, y la segunda, la de i cuadrado partido por b cuadrado. Esa es b tercios. ¿B tercios? ¿La vieron con b tercios? Ya, no, esa tal vez más complicadita. ¿Cuál es la primitiva? Ya, vamos con la primitiva. La primitiva es i al cubo tercios. Con el b cuadrado queda b cuadrado. Y esa primitiva la evalúan en 0 y en b. Ahora en 0 siempre es simpático porque la evaluación vale 0. Se muere. Queda sola la evaluación en b. Es decir, queda b al cubo. Que con el b cuadrado se transforma en b tercios. Así que la segunda integral es b tercios. Ya, se terminó. 1 menos 1 tercio. 1 menos 1 tercio. 2 tercios. 2 tercios multiplicado por 2 queda 4 tercios. ¿De quién? De pi por a. De aquí sale la constante b y la constante c. Ahí está su volumen del elipsoide. ¿Cuánto vale el volumen del elipsoide? Todo el mundo lo sabe. 4 tercios pi por a por b por c. ¿Se lo sabían? ¿Seguro que no se lo sabían? ¿Seguro que no se lo sabían? Si reflexionan un poquito más, tal vez que sí se lo sabían o no. ¿Cuál es el caso particular del elipsoide? Cuando es una esfera. ¿Y cuánto vale el volumen de la esfera? 4 tercios pi por 4 tercios pi por r cubo. ¿Cómo de una esfera paso a un elipsoide? Lo empiezo a estirar, ¿cierto? Lo estiro en la dirección X de tal forma que esa R se transforma en A. Lo estiro en la dirección Y de tal forma que esa R se transforma en B. Lo estiro en la dirección Z de tal forma que se transforma en C y me queda 4 tercios pi ABC. Si uno entendió esa cosa de las deformaciones de las imágenes, gordo, flaco, alto y todas esas cosas, entonces ahí pueden rápidamente deducir formulitas como esa. ¿Les parecen? Bien, antes de terminar les quiero dar una formulita para que no perdamos tiempo el lunes. El lunes nos vemos, ¿cierto? Sí. No, el lunes siguiente no. El lunes, ¿en la próxima semana no es receso? La próxima semana es receso. Nos vemos el lunes después del receso. Ya, entonces les quiero dar una formulita de aquí hasta antes del receso. Caso particular, cuando es un sólido de revolución. Cuando es un sólido de revolución. ¿Cuáles son esos? Me dan una función en el intervalo A, B, función positiva. Ahí. Función positiva. F. Riemann integrable, por supuesto. Este es el eje de las X, ese es el eje de las Y. Función en el plano. Y después de que está dibujada en el plano, me dicen que en realidad la vamos a mirar en el espacio, pero esta curva en el espacio la voy a hacer rotar en torno del eje de las X. Entonces va a generar un sólido en el espacio, va a generar un sólido de revolución, donde cada punto de mi curva va a girar en torno del eje de las X. Y va a generar, ¿se imaginan qué tipo de sólido? Ya, ahí lo traté de dibujar. ¿Qué tipo de sólido es? Bueno, un sólido tridimensional de revolución. Pero ¿cuál es la gracia? La gracia es que cualquier punto de mi curva, ese punto que tenía coordenadas x, f de x, al girar, ¿qué curva describe? Una circunferencia. ¿De qué radio? ¿De qué radio? F de x, porque está a esa altura, y ahí gira en torno del eje de las x. Entonces, mi vieja fórmula que decía que el volumen es la integral entre A y B del área que depende de x, resulta que esa área es muy fácil, porque es un círculo de radio f de x. Y los círculos de radio f de x tienen área. Un círculo de radio r tienes área pi por r cuadrado. Pero si el radio vale f de x, el área vale
pi por f al cuadrado de x de x. Y ahí tienen una fórmula hiperclásica para calcular volúmenes de sólidos de revolución cuando estas curvas giran en torno del eje del asa x. Ahora, de vuelta de la semana de receso, les voy a ver este otro ejercicio porque requiere un poquito más de tiempo. Miren, la misma curva, f de x, pero ahora en lugar de hacerla rotar en torno del eje de las x, vamos a hacer rotar esta región que está encerrada bajo la curva en torno del eje de las y. Así que ahí traten ustedes de aquí hasta ese lunes, traten de imaginarse qué curva, qué sólido se genera. Yo les voy a hacer aquí un pequeño esquemita donde intenté dibujar la parte de atrás del sólido. Me faltó una zona, ahí. Un sólido de revolución en ese sentido. Lo vemos el lunes de la semana subsiguiente, el lunes de la semana 11 de clase. Sería todo. Nos vemos.